Franco llegó a casa siendo un adolescente que apenas me conocía. Convivir con un hijo adolescente en esas condiciones no se parece a nada de lo que uno imagina. No hay manual, no hay preparación previa, no hay tiempo para acomodarse. Todo empieza de golpe, sin aviso. Al principio hubo alegría y euforia, una sensación difícil de explicar. Miraba la puerta de la habitación y me sentía en las nubes. Era mi hijo, el hijo que había deseado y buscado durante años y cuya ausencia, desde sus 5 años en adelante, había dejado un vacío profundo. Sentía que la vida me daba otra oportunidad de volver a tenerlo. Pero convivir no es solo compartir un techo, es encontrarse todos los días con lo que el otro trae. Y Franco traía una historia demasiado pesada para su edad. Traía silencios, reacciones desmedidas, miedos que no siempre se podían nombrar. Traía un cuerpo en alerta permanente. Ahí empezó todo. Los primeros días fueron una mezcla constante de ilusión y desconcierto. Yo lo miraba y trataba de reconocerlo. Él me miraba sin saber del todo quién era yo en su vida. Éramos dos desconocidos unidos por un lazo inmenso. Había momentos de cercanías y otros de distancia absoluta. Instantes en los que parecía relajarse y otros en los que cualquier gesto podía detonar una reacción inesperada. Convivir con un adolescente así implica estar atenta todo el tiempo, escuchar ruidos, leer silencios, aprender a distinguir cuando una puerta cerrada es solo eso y cuando es una señal de alarma. Con el correr de los días empecé a entender que su historia no había quedado afuera, había entrado a casa con él. Franco pasó por momentos durísimos lejos mío. Pasó violencia física y verbal. Pasó por las manos de quien buscó destruirlo. Pasó hambre, pasó frío. Mientras tanto, su padre hacía su vida y lo dejaba solo durante todo el día, incluso de noche. Creció sin control, sin cuidado, con la libertad peligrosa de salir a cualquier hora sin que nadie lo esperara. Entró demasiado temprano en un mundo de drogas y alcohol. Yo, en esos entonces, no entendía ese descontrol. Solo veía a un adolescente que temblaba, que transpiraba, que parecía no poder quedarse quieto dentro de su propio cuerpo. Dormía mal, comía mal, vivía en un estado de alerta constante, como si algo fuera a pasar en cualquier momento. A la semana de haber llegado, lo llevé a hacerse estudios médicos. Él decía que su abuelo paterno le daba muchas pastillas y que él creía que eran vitaminas. Ante el silencio de su vida afuera, recurrió a una pediatra. Los resultados fueron otro golpe. La desnutrición, el sobrepeso que tenían eran consecuencia directa de no haber estado bien alimentado. No hubo un plan complejo. Fue empezar por lo básico, darle de comer, cuidarlo, intentar reparar lo que parecía irreparable. Meses después, un día común, estábamos en el patio, trasplantando unas plantas. Un malentendido desató una furia que no era de ese momento. Golpeó una pared con toda su fuerza
y subió corriendo a la habitación. Cuando subí a verlo, me di cuenta de inmediato de que no era un golpe normal. La mano estaba visiblemente hinchada y deformada. El dolor no era de una simple pared. Ahí supe que tenía que llevarlo a emergencias. En la guardia, la radiografía mostró algo más que un hueso roto. Mostró que se había fracturado el metacarpiano de Domenique, pero también arrojó y mostró los huesos abiertos para su edad, que ya deberían haber estado cerrados. Ese fue otro cachetazo al alma, la confirmación física de todo lo que había faltado antes. Empecé a preguntar por los temblores. Nadie supo decirme con certeza qué los causaba. Los estudios no arrojaban respuestas claras. Hasta que un día empecé a notar algo en casa. Teníamos un mueble en el living y algunas botellas de alcohol que no se tomaban, pero empecé a notar que había menos líquido. Pensé en una evaporación, jamás pensé en él. Cuando me senté a hablarle, me dijo algo que hoy todavía me atraviesa, que estando allá todas las mañanas, antes de ir al colegio, él llenaba una botella de agua de medio litro con alguna bebida alcohólica. Ahí entendí muchas cosas. Saqué todas las botellas, las escondí, empecé la desintoxicación. El cuerpo le temblaba, no respondía, no podía controlar. Verlo así fue una experiencia, creo que de mi vida, la más dura, porque no era solo el cuerpo el que sufría, era todo lo que no había sido cuidado a tiempo. Yo tampoco sabía cómo manejarlo. Hablaba con mi psicóloga, con la suya. Todas pedían tiempo, ir despacio, no sacar todo de golpe. Nada fue fácil. Poner límites dolía, porque cada límite tocaba una herida vieja. Pero amar no era permitir todo. Amar era cuidar. Incluso eso nos rompía por dentro. Hubo noches sin dormir, miedo constante, revisar si estaba bien, si seguía ahí, el terror silencioso de perderlo otra vez. También hubo retrocesos, días en los que parecía que todo había avanzado y se desarmaba en minutos. Y aún así hubo pequeños gestos, silencios compartidos, días sin gritos, semanas sin temblores. Yo también me cansé, me sentí vacía, sin recursos, dudando de mí misma. Y ahí entendí algo. Cuidar también es pedir ayuda. No pude borrar su pasado, no pude salvarlo, pero pude quedarme. Y quedarse no es poco. Reconstruir no es volver al punto de partida, es crear algo nuevo con lo que quedó. Con el tiempo entendí que sanar no es lineal, que hay avances y retrocesos, días en los que todo parece acomodarse y otros en los que el pasado vuelve a golpear la puerta. Hubo momentos en los que me pregunté si estaba preparada para todo esto, si tenía las herramientas, si el amor alcanzaba. Aprendí a observar más, a hablar menos, a no reaccionar desde el miedo, a entender que muchas de sus conductas no eran ataques, sino defensas. También tuve que aceptar que no todo se arregla rápido, que algunas heridas necesitan tiempo, constancia
y presencia. Hubo días simples que se volvieron enormes. Un desayuno tranquilo, una charla sin tensión, una risa inesperada. Yo también fui cambiando. Me volví más paciente, más consciente de mis propias heridas. Entendí que maternar a un adolescente atravesado por tanto dolor no era compensar el pasado, sino sostener el presente. No se trataba de hacerlo perfecto, se trataba de estar, de no irme, de no soltar cuando era más difícil. Hoy sé que convivir con un hijo adolescente que apenas me reconocía fue una de las experiencias más desafiantes de la vida. También una de las más transformadoras. No hubo finales cerrados, no hubo garantías, hubo proceso. Y en ese proceso aprendí que a veces el amor no grita, no salva, no repara todo. A veces el amor simplemente se queda. Y quedarse cuando todo invita a huir también es una forma inmensa de valentía.